Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Frases cortas, amenas, bellas, profundas, que como un caramelo espiritual nos permiten ir repitiéndolas, sea de memoria, volver a lo esencial en nuestro día a día para llevar la divina misericordia a nuestra vida, la vida cotidiana de cada uno. Queridos hermanos, la frase de hoy vamos a reflexionar en torno a la que Sor Faustina escribe en el numeral 678. 678. Allí Sor Faustina escribe así: la santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. Repito, la santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. Pequeña frase de Sor Faustina que hay que profundizar, hay que repetirla y en todo buscar su voluntad. Ya Jesús mismo, de alguna manera, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña a querer esto y a rezar esta frase: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Hágase siempre tu santa voluntad. Y lo mismo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, Él lo vivió en el huerto de los olivos, cuando podía pedirle al Padre y le dice: aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. La sensibilidad del Señor, verdadero hombre, verdadero Dios, pero como verdadero hombre sufre y desea apartar el cáliz, pero como verdadero hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, le dice: hágase tu voluntad y no la mía. Pone su amor no en la sensibilidad, porque está padeciendo lo indecible en el huerto de los olivos. Pone su amor en que se haga la voluntad del Padre. En nuestra vida siempre tenemos esa lucha, una sensibilidad que nos lleva a hacer determinadas cosas. Pensemos, estamos frente a un plato de comida, abrimos la heladera y hay tanta comida ahí disponible. Y la sensibilidad que dice: tengo hambre, me como todo, sin importar que engorde, sin importar que me caiga mal, sin importar que esto sea de otra persona, sin importar que esto sea para la noche, no para el mediodía, y sin importar a veces la fecha de vencimiento. Entonces, la sensibilidad llega a comerme todo. Pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? Uno frena y dice: ¿cuántas veces nos frenamos en la heladera porque estamos de dieta o porque estamos en un tratamiento de salud? Pero ¿y la voluntad de Dios? Que me lleva a ser templado, a vivir la virtud de la templanza, es decir, la moderación en el apetito y sobre todo en el apetito de comer. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aunque fuera la hora de comer y estuviera la comida para hacer comida en ese momento, bueno, también la voluntad de Dios me lleva a esa comida, pero no a comer como glotón frente a la heladera. Es decir, voy a la mesa, se bendice, entro en el marco de la voluntad de Dios para bendecir la alimentación y de un modo digno, sano, sobrio, adecuado a la posibilidad de cada uno, se hace la ingesta de los alimentos. Ya San Pablo lo dice. Incluso en el comer y en el beber, sea siempre glorificado del Señor. Bueno, entonces, la lucha que vamos a tener siempre es nuestra sensibilidad contra la voluntad de Dios. A veces se oponen, a veces se unen. A veces uno tiene ganas de ayudar a alguien, por más que me cueste muchísimo. A veces a veces se une la sensibilidad, pero a veces, justamente porque por la sensibilidad se manifiesta más claramente nuestra orientación al pecado, no tendemos a hacer la voluntad de Dios, sino la propia. Cuando uno recibe una ofensa, inmediatamente quiere vengarse, o se siente el amor propio herido a profundidad. Y entonces la sensibilidad nos lleva a querer vengarnos o a querer despreciar a la persona que nos ha dañado, al punto de ni siquiera pensar en ella para no sufrir. Pero la voluntad de Dios que nos manda a perdonar. Miren a Jesús, cuando Él recibió
cuando Él había enseñado, cuando sean golpeados en una mejilla, den la otra. Y cuando Jesús fue abofeteado, Él podría haberse vengado. Él podría, o Jesús lógicamente nunca se lo hubiera hecho, pero por decir, Él podría haber devuelto como tal vez nosotros hubiéramos hecho. Jesús lejos de Él, pero nosotros también podría haberse quedado callado, simplemente que Él esté en su error, yo no hago nada. No, pero Jesús le dio la otra mejilla en el sentido de que corrigió a aquel que lo había bofeteado, lo llevó a la verdad. Si he hablado mal, dime qué así, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Es una verdadera, dar la otra mejilla corrigiendo al prójimo. Se interesó en el bien ajeno, en perdonarlo, corrigiendo, en amarlo, a aquel que lo había pegado. Nosotros, cuando recibimos una agresión, sea verbal, o sea una injusticia, o algún mal, queremos venganza, o queremos despreciar, pagar con la misma moneda o similar. Sin embargo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sor Faustina nos enseña acá en esta frase: la santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. No es fácil querer amar la voluntad de Dios cuando contradice nuestra sensibilidad. Queremos comer lo que no podemos, queremos vengarnos o devolver el mal por el mal recibido. Y Santa Faustina aquí nos dice: la voluntad de Dios es el objeto de mi amor. Amo aquello que Dios me pide que haga, aquello que Dios quiere que haga en ese momento. No es fácil amar al enemigo, no es fácil retener nuestra sensibilidad inclinada al mal, a comer, a hacer el mal, a buscar la comodidad. Suena el despertador, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo que cumplir mi tarea, pero está tan linda la cama. Tengo que ir a misa el domingo, tengo que ir a confesarme, tengo que rezar. Ay, pero está tan cómodo acá, está tan fresquito acá. Y empieza la sensibilidad nuestra a oponerse a aquello que es la voluntad de Dios. Bueno, ¿dónde está tu amor? El amor va a estar en la decisión que tomes ahí. Cuando notas que tu sensibilidad busca para el lado y la voluntad de Dios que lleva al cumplimiento del deber tira para otro. ¿Dónde está tu amor? El amor está no en seguir la sensibilidad, sino en tomar la decisión y cumplir la voluntad de Dios. Por eso cada santo tenía de alguna manera esta frase reflejada en sus escritos: saber hacer la voluntad de Dios, nuestro amor, amar lo que Dios quiere. Si Dios lo quiere, si Dios lo ha permitido, abrazarlo. Jesús abrazó la cruz. Sí, la cruz, el Padre, Dios, su Padre le dio la cruz. Sí, uno dice los soldados, los judíos le dieron la cruz. Pero Jesús la abrazó. Era un don del Padre por el cual vendría nuestra salvación. Y la abrazó. Venía del Padre el abrazo. Tremendo. La santa voluntad del Padre, objeto del amor, dijo Jesús cuando abrazó la cruz. Claro, no está en el Evangelio, pero sabía que era la voluntad de su Padre y la abrazó. Abrazó por amor a ti. Entonces, la felicidad de nuestra vida va a estar en ser capaces de amar lo que Dios hace y lo que el Señor permite para cada uno. Amar lo que Dios quiere. Buscar eso que Dios quiere y amarlo. Darnos cuenta que Dios lo quiere y quererlo, seguirlo. Así nos haga sufrir, pero saber encontrar, aún en lo que nos hace sufrir o que nos hace gozar, la voluntad de Dios. Porque muchas veces la huimos. Buscamos el pecado como salida y no la voluntad de Dios. ¿Por dónde pasa la voluntad de Dios? Bueno, primero por los 10 mandamientos, por la bienaventuranza, por el cumplimiento de nuestro deber. ¿Cómo sé si estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Si se rige de acuerdo a esto que hemos dicho, pero también si soy capaz de reflexionar en torno a aquello que hago, o me muevo por impulso. Si yo en cada momento estoy haciendo lo que me sale, eso que me sale muchas veces tiene más bien que ver con la sensibilidad y no con la voluntad de Dios. Hay que reflexionar. Estoy haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios me pide. En cada cosa, en cada circunstancia de la vida, siempre Dios nos va a dar la posibilidad de hacer su voluntad. Nunca va a ser imposible hacer su voluntad. Dios nunca nos va a pedir algo imposible. Dios es siempre fiel. Si es difícil, bueno, es para aprender a confiar más.
pone a prueba nuestra confianza, pero siempre la confianza puede triunfar. El pecado nunca es la única alternativa, jamás será quien falta de la confianza en Dios. Entonces, también por la iglesia, por lo que la iglesia nos enseña en el catecismo, por allí pasar por la voluntad de Dios, por evitar el pecado mortal, el pecado venial, las imperfecciones, por la oración, por allí pasa la voluntad de Dios. Leamos el Evangelio y veremos cómo la voluntad de Dios iba en la vida de Jesús, cómo Jesús mismo nos marca la voluntad de Dios. Leamos el diario de Santa Faustina y aprenderemos muchísimo también sobre la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque nos duela, que muchas veces pasa por la cruz, porque la voluntad de Dios es nuestra salvación, purificarnos del pecado y llevarnos a la eternidad. No nos pasa por encontrar la felicidad acá en la tierra, pasa por la felicidad de saber que esta vida puede ser un camino que nos lleve al cielo, viviendo en gracia de Dios. Amemos la voluntad de Dios, como Santa Faustina nos enseña en esta frase. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video y a los demás videos de Habla al Mundo para que se difunda más la Divina Misericordia. Cada me gusta hace entender a la red social que hay personas que les gusta, entonces lo propone para otras personas. Y así muchas personas han conocido la Divina Misericordia por Habla al Mundo gracias a que ustedes han dado me gusta. En cada video eso ayuda mucho. Queridos hermanos, les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso del Padre Miguel Sopocho, beato sacerdote y confesor de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Multiplica